Clase de hoy vamos a estar desarrollando nuestra segunda clase de actividad física en el adulto mayor y hoy vamos a estar hablando sobre los ejercicios para las personas mayores. El ejercicio y la actividad física evidentemente van a ir beneficiando a casi todas las personas, ¿verdad? Evidentemente entre estas vamos a incluirle a los adultos mayores. Hay 4 tipos principales de ejercicios y cada uno es diferente. Practicar todos ellos les traerá más beneficios, o sea, muchos más beneficios, ¿verdad? Entre estas encontramos las actividades de resistencia o aeróbicas, que son las que aumentan la respiración y la frecuencia cardíaca, como las caminatas, correr, bailar, nadar, andar en bici. Los ejercicios de fuerza, que son los que fortalecen los músculos, como por ejemplo levantar pesas o usar bandas elásticas, pueden fortalecerle también. Los ejercicios de equilibrio también ayudan a prevenir caídas, por ejemplo. Y los ejercicios de flexibilidad estiran los músculos y pueden ayudar a que el cuerpo permanezca relajado. Entonces, entre todas estas prácticas de estos distintos tipos de ejercicios enfocados a cada área, por decirlo así, son los que van a ir beneficiando a cualquier persona, pero en este caso aún más a los adultos mayores. Lógicamente, cuando trabajamos, hacemos trabajos de equilibrio, evidentemente estamos favoreciendo a que el paciente, a que la persona en este caso pueda evitar ciertas caídas que usualmente son propicias por esa falta de equilibrio o esa pérdida incluso del control del cuerpo que tiene el paciente. Sabemos que ya llegados a una cierta edad, estos adultos pueden ir perdiendo, por ejemplo, la vista, de a poquito, ¿verdad? Se les hace más difícil incluso escuchar también. Entonces, todo esto puede ir favoreciendo, evidentemente, en lo físico. Sabemos que de repente cuando una persona escucha poco o escucha mal, también puede alterar o influir en su equilibrio. Así que justamente en base a eso es que estos ejercicios pueden ir favoreciendo en ciertos aspectos a estas personas. Cuando trabajamos o realizamos ejercicios de fortalecimiento, por ejemplo, también estamos favoreciendo justamente a que esa disminución de tono muscular o de masa muscular en ellos no sea tan acelerada. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente por la edad va a ir habiendo una disminución en cuanto al volumen del tono muscular o del trofismo muscular más bien. Entonces, justamente con estos ejercicios nosotros estamos favoreciendo a estos músculos. Y no obstante, con esto también podemos ir favoreciendo o disminuyendo la probabilidad de que el paciente o esta persona, en este caso, vaya alterando ciertos movimientos en cuanto a rangos articulares. Por ejemplo, una persona que está teniendo artrosis en la rodilla puede trabajar los grupos musculares de las piernas, la cadera, incluso la zona lumbar incluso, para poder favorecer justamente al fortalecimiento muscular para que justamente esa rodilla no le moleste tanto. La artrosis, por ejemplo, va a ir limitando el movimiento del paciente porque cada vez que mueve le duele, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ir favoreciendo a que no haya una disminución, por ejemplo, en cuanto al movimiento de esa articulación, trabajando los grupos musculares. Muchas enfermedades que son muy propias de estos adultos, desde los 65 años o más, que usualmente solemos escuchar enfermedades crónicas, que son las que ya datan de hace un tiempo atrás en adelante, son, por ejemplo, las cardiopatías, que son las enfermedades del corazón,
la hipertensión arterial, que es la famosa presión alta, la diabetes, que es la famosa glucosa en sangre o azúcar en la sangre, y la artritis, que es la inflamación de las articulaciones, ¿verdad? Entonces, a todas estas enfermedades les puede favorecer el realizar ejercicio con estos pacientes, evitando justamente en este caso un estilo de vida sedentario en estas personas, siempre y cuando el médico tampoco no lo contraindique. Hay ocasiones en las que no indica luego el médico, pero en ese caso por lo menos tenemos el ok de que por lo menos no nos está contraindicando, entonces puede hacer actividad física la persona. De ahí en más, cuando evidentemente te dice o le indica al paciente o la persona no excederse de media hora de caminatas, por ejemplo, o de un ejercicio intenso porque el paciente tiene alguna cardiopatía, entonces en ese caso evidentemente hay que respetar eso. Pero no obstante, favorecemos o deberíamos favorecer a estas actividades físicas cuando estas personas padecen igual ciertos tipos de enfermedades que no le limiten el realizar su actividad física. Algunos beneficios que podemos citar en cuanto a nuestra actividad física en estos adultos mayores, encontramos que mejora la fuerza muscular, ayuda a que sean más independientes, a que ellos puedan realizar ciertas actividades sin mucha dificultad o de manera independiente, que ellos puedan realizar ciertas actividades. Mejora el equilibrio, como fue lo que estuvimos mencionando hace rato, que ellos pueden incluso, les favorece a ciertas actividades, a incluso evitar caídas gracias a esto. Evidentemente, le va a otorgar más energía, que es lo que usualmente incluso a nosotros nos pasa. Hay veces que cuesta irse a entrenar o lo que sea, pero no obstante, lo hacemos y parece que nos recargamos. En vez de, usualmente, hay gente que piensa, por ejemplo, que tipo, estoy caigüe luego, estoy medio fatigado, me voy a ir a entrenar, voy a estar más caigüe. No. Por el contrario, parece que te aumenta la energía en ese caso. Y en estos adultos mayores también ocurre lo mismo. Previene o demora la aparición de enfermedades como las cardiopatías, la diabetes o la osteoporosis. Esto evidentemente en el caso de que los pacientes no padezcan de estas patologías. Lógicamente, ¿verdad? Si ya tiene, bueno, podemos ir mejorando en cuanto a su estilo de vida ya con ese padecimiento, pero no obstante, evidentemente, si es que se puede prevenir con la actividad física, es lo ideal, ¿verdad? Puede mejorar el humor y lucha contra la depresión. También habíamos mencionado anteriormente, en la clase anterior justamente, que hay pacientes que incluso sufren de depresión por ese aislamiento social. ¿Qué quiere decir eso? Está rodeado de su familia, están en la casa hay mucha gente, pero muy pocas son las personas que se acuestan al lado de su paciente, de su enfermo, de su familiar, o se sienta a tomar tereré, o se sienta por lo menos a hacerle compañía a esa persona. Evidentemente cada uno puede tener sus actividades también, eso es lógico, sabemos que tipo no vamos a estar dejando de cocinar o dejando de limpiar y estar 24/7 con nuestro familiar enfermo, pero independientemente a esa situación, ellos sufren, sienten ese aislamiento, sienten esa soledad, ¿verdad? Y este tipo de actividades a ellos les puede mejorar y puede luchar contra esa depresión, porque se van a sentir más seguros, más importantes, más independientes. Puede mejorar las funciones cognitivas, el funcionamiento del cerebro en este caso, ¿verdad? Sabemos que las actividades físicas mejoran la memoria también y la concentración. De repente, incluso hay ocasiones en las que nosotros mismos de repente estamos medio olvidadizos, medio despistados, y ellos aún más, ¿verdad? Entonces, en esos casos, les favorece también en sus funciones cognitivas. ¿Cuál es la frecuencia en la que uno debería realizar actividad física?
Se recomienda que los adultos de 65 años o más realicen al menos 2 horas y media de ejercicios aeróbicos moderados como caminatas rápidas por semana. En promedio son alrededor de 30 minutos la mayoría de los días de la semana. Acá, por ejemplo, menciona que se puede realizar actividad física todos los días, pero no obstante, en el caso de estos pacientes, no necesariamente es conveniente que ellos realicen los 5 o 6 días de la semana su actividad física y mucho más aún que realice 1 hora de entrenamiento, porque no es lo mismo entrenar a este tipo de pacientes o de personas que a una persona joven. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta en estos casos la carga de trabajo, la intensidad del trabajo y el tiempo de entrenamiento en base a cada persona. Por supuesto que no podemos compararla a una persona de 65 años con una de 70 y tantos. O incluso esta persona de 65 puede tener una enfermedad coronaria, el de 70 y tantos puede ser una persona sana. No obstante, hay que tener en cuenta ese antecedente que tiene el paciente para poder darle esa carga, la intensidad y el tiempo estimado para cada caso, ¿verdad? No podemos sobrecargarle tampoco a una persona de la tercera edad principalmente a un tipo de entrenamiento muy pesado o muy intenso o muy extenso. Muy bien. Los ejemplos de actividad física. Además, debe incorporar actividad física en su rutina diaria. Algunos ejemplos para ser más activo en el día a día son los siguientes. Usar escaleras en lugar del ascensor, estacionar el auto más lejos de su destino, también puede ser estacionar el auto más lejos de su destino, ir caminando o en bicicleta en lugar de conducir, pasear al perro, hacer trabajos de jardinería, realizar ejercicios suaves mientras mira televisión. Sí, estos son los tipos de actividades que nosotros podemos ir incorporándoles, podemos ir aconsejándoles a que realicen estas actividades si son personas muy sedentarias. A lo que voy nomás es que, por ejemplo, una persona que nunca realizó actividad física o que la última vez luego que realizó actividad física fue a los 30 años, esta persona ya tiene 70. Lógicamente de entrada no le vamos a estar diciendo que se yo hace payasito, ¿verdad? Porque no se puede. Entonces, y para colmo luego sufre de presión alta y tiene alguna arritmia cardíaca, ¿verdad? No podemos entonces sobrecargarle demasiado. Entonces, recomendarle en principio, por ejemplo, subir y bajar por lo menos 3 veces las escaleras o de repente alguna caminata, qué sé yo, por lo menos, qué sé yo, una cuadra por lo menos que haga tipo una vuelta y vuelva. Ese tipo de actividades, aconsejarle por lo menos la primera semana. Posterior a eso, nosotros ya empezamos a elaborar un protocolo de ejercicios, de rutinas para estas personas. Y como te digo, o como les digo, porque estoy grabando la clase, usualmente tiene que ser, o sea, o lo ideal por lo menos sería conocer el antecedente de la persona para poder realizarle su rutina. Eso más adelante vamos a ir viendo también cómo hacer eso en base a cada caso otra vez, ¿verdad? Por eso menciono yo y no les pongo, por ejemplo, un tiempo estimado de tipo, ¿tiene hipertensión arterial? Bueno, este va a trabajar 20 minutos. No les puedo ir diciendo de ese modo. Ustedes van a ir teniendo, o sea, ustedes van a ir elaborando eso
dependiendo de cada persona, de cada caso y teniendo en cuenta la edad, el clima, su condición de vida, muchos factores otra vez que implican en ese caso. Exactamente. Podemos realizarlo, indicarles rutinas simples y esto sería justamente esas rutinas simples para que comiencen, tipo para que se vayan adentrando, para que, hablando mal y pronto, para que vayan calentando, por decirlo así, hasta iniciar la verdadera rutina de ejercicio. Calentamiento. Hablando de calentamiento, luego de hecho. El adulto mayor debe realizar un precalentamiento de 5 minutos antes de cada sesión de ejercicio. Caminar despacio y luego estirar son buenas actividades de precalentamiento. También debe elongar con más ejercicios de estiramiento durante 5 minutos al terminar el ejercicio. Siempre ese calentamiento tiene que ser por lo menos unos 5 minutos para prepararle el cuerpo a estas personas, principalmente a estas personas. Siempre cuando hablamos calentamiento, estiramiento, hablamos en general, pero con este tipo de personas tiene otra vez una cierta importancia eh, para poder, se puede, o sea, pueden realizar, y de hecho que sí, deberían realizar ejercicios con pesas, pero lógicamente siempre de a poco ir trabajando no con pesos muy excesivos. A lo que voy nomás es que acá, por ejemplo, cuando hablamos, vamos a ir por partes. Cuando hablamos de calentamiento, tenemos que saber que en este caso, como le estaba diciendo, hay que ser más meticulosos y ser un poco más, darle un poco más de hincapié en este calentamiento, ¿no? O en estos estiramientos cuando se trata de este tipo de pacientes, de personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cantidad de masa muscular que ellos puedan tener, no es lo mismo la densidad ósea que ellos tienen en comparación a los jóvenes. Y evidentemente no es lo mismo las articulaciones de ellos en comparación a la gente joven. Ellos ya vienen ya, hablando mal y pronto, desgastados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darle un mayor énfasis al calentamiento para evitar justamente que el paciente o la persona se lesione. Entonces, si bien nosotros mismos luego calentamos todo mal y ¡zas! Ya nos desgarramos y que con mucha más razón este tipo de pacientes se pueden lesionar con un simple ejercicio que de repente es básico, es lento, es leve, no es ni pesado, se pueden lesionar. Entonces, justamente hay que darle más importancia al calentamiento cuando se trata de ellos principalmente. De esta manera, lo que hacemos es justamente prevenir lesiones y activamos el organismo para que pueda hacer un ejercicio de mayor intensidad sin sobresaltos. ¿Qué quiere decir eso? Ya con estos calentamientos previos, nosotros le vamos preparando o acondicionando al organismo de ellos para que se vayan adentrando a nuestra rutina de ejercicio, independientemente a que sea de bajo o de alto rendimiento, por decirlo así, ¿verdad? Qué sé yo, como le digo, no le vamos a hacer 50 payasitos tampoco, ¿verdad? Pero independientemente a la intensidad, es conveniente que realicen bien su calentamiento. Estos ejercicios deben ejecutarse de forma lenta y controlada para impedir movimientos bruscos. Usualmente, a ver qué ejemplo les puedo dar. Y definitivamente las contracturas, ¿verdad? Hay ocasiones en las que las contracturas en la gente joven se da justamente de repente por esa fatiga muscular ya le sobrecargamos al músculo, le sobre exigimos demasiado a ese músculo y ¿qué pasa? Bien, se contractura, ¿verdad? Sabemos que los músculos tienen que realizar movimientos de contracción y relajación, ¿verdad? Para que justamente realicen los movimientos de las articulaciones. Bueno, acá por ejemplo,
Cuando se da una contractura es por justamente un movimiento brusco, rápido, y que justamente no permitió que ese músculo se vuelva a relajar. El famoso me sopló viento en el cuello cuando justamente hay ese dolorcito en el cuello que no podemos girar toda la cabeza. Eso usualmente es una contractura en un músculo que se llama esternocleidomastoideo. El término es tortícolis en este caso, pero justamente es un buen ejemplo que les puedo dar de cómo, por ejemplo, se puede evitar ese tipo de situación, independientemente que sea en el cuello, ¿verdad? Un ejemplo nomás. Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, por movimientos bruscos, por no prepararle, por no avisarle al músculo que va a realizar tal o cual movimiento, ¿verdad? Para eso es el calentamiento. La gimnasia de calentamiento se limita a suaves estiramientos musculares combinados con rotaciones articulares y pequeños movimientos de preparación. Ok, muy bien. Ejemplos de calentamiento. Piernas, cuando hablamos de piernas, ¿verdad? De pie, con las piernas juntas, se elevan los talones sin despegar la punta de los pies y se acompaña con un balanceo enérgico en los brazos. Me hubiese gustado mostrar todo esto, ¿verdad? Pero como estamos en esta clase, va a ser difícil. Muy bien. Cuello y hombros, llevar la cabeza hacia atrás y hacia adelante y de un lado al otro. Rotar un hombro hacia atrás, luego el otro y una serie de 10 repeticiones, usualmente. Estos son ejemplos nada más de calentamiento. Evidentemente, si conocemos otros, lógicamente se puede aplicar también. Tronco y cadera con las piernas separadas como el ancho de hombros. Se flexiona lateralmente el tronco en ambos lados. De igual manera se realizan círculos con las pelvis de 2 series de 10 repeticiones. Usualmente se realizan una serie de 10 repeticiones o 2 series de 10 repeticiones o incluso 3 series de 5 a 8 repeticiones, independientemente a que sea calentamiento o a que sea ya alguna rutina. Los estiramientos. Primero estamos hablando de los calentamientos y ahora de los estiramientos. Después de entrar en calor, se recomienda estirar para preparar los músculos y no sufrir lesión. Los estiramientos de espalda y cuello y parte posterior de la pierna son los más adecuados para conseguir relajar el músculo y no sufrir agarrotamiento. De igual manera, es esencial volver a estirar los mismos músculos al finalizar los ejercicios en series más largas para que las personas mayores, ya que las personas mayores tienen una recuperación más lenta. Por lo mismo, los ejercicios que van a ir realizando estas personas también tienen que ser con un tiempo prudencial de reposo. No podemos hacer algo muy intenso tampoco con ellos, sin darle tanto reposo, ¿verdad? Tanto descanso también. Usualmente, por ejemplo, nosotros en el gimnasio, a lo mucho 3 minutos es lo que tenés que descansar, respirar, caminar entre series, para que justamente no se dé eh, esa relajación brusca ya tampoco en el músculo después de una actividad intensa. Entonces, en el caso de ellos, sí se puede descansar un poquito más. Los ejemplos de estiramientos: elevación de brazos por encima de la cabeza con las piernas separadas, flexionar el tronco hacia adelante y abajo, dejando los hombros y cabeza colgando, y mantener una posición durante 5 segundos. Con la misma posición inicial del ejercicio anterior, flexionar el tronco cruzando un brazo por delante del pecho y el otro dejándolo elevado por encima de la cabeza. Repetir con el otro lado y mantener la postura durante 5 segundos. De espaldas contra el suelo
y las piernas flexionadas con los pies en el suelo. Elevar una rodilla intentando llevarla hacia el pecho y repetir con la otra rodilla durante 8 segundos. Ejemplos de estiramiento, ¿está bien? Los ejercicios principales. Los ejercicios principales en este caso, es recomendable empezar con ejercicios de fuerza. Por ejemplo, sentadillas con el propio peso son ideales para fortalecer la musculatura de las piernas y proporciona además equilibrio al andar. Otro ejercicio que mueve este grupo de músculos consiste en sentarse y levantarse de un asiento con el cuerpo inclinado hacia adelante en 2 series de 10 repeticiones. Para ejercitar el tronco superior y mejorar los abdominales y la espalda se recomienda hacer subidas y bajadas de tronco con la persona tumbada boca arriba, con las piernas dobladas y los pies apoyados en la colchoneta. O bien aprovechar el momento en el que el mayor esté de pie y con las piernas separadas como el ancho de los hombros y las manos en la cintura, flexionar lateralmente el tronco con 2 botellas pequeñas de agua, haciendo paradas en el centro durante 10 veces. Esto más o menos o básicamente son ejercicios que se puede ir realizando para favorecer a la fuerza muscular de estas personas, ¿verdad? Lógicamente hay muchísimos tipos de ejercicios que se pueden realizar con ellos. No solo las sentadillas y demás, ejercicios de flexión y extensión de brazos y demás, sino que hay muchos otros ejercicios que ellos pueden realizar sin problema. Solo que, como les digo, siempre tiene que ser con una intensidad moderada, con un buen reposo entre series y evidentemente no cargarles con demasiadas actividades. Ok. Las actividades complementarias. Otros ejercicios recomendables son los aeróbicos, como caminar, pedalear o andar, caminatas, trotes, trotecitos cortos, siempre teniendo en cuenta las condiciones físicas de cada persona, para no exceder la intensidad. Los ejercicios deben ser pausados y controlados en todo momento. Otros ejercicios muy oportunos en esta edad son los que fortalecen el suelo pélvico y previenen la incontinencia urinaria. Los adultos mayores deben incluir actividades de estiramiento y equilibrio como parte de su actividad física semanal. Lo importante es la constancia en el tiempo. Basta con empezar con 15 minutos cada día y dependiendo del estado general de cada practicante, podrá ir aumentando si es posible. Lógicamente, siempre adaptándonos a cada persona. Los aspectos a tener en cuenta: si tiene más de 50 años y no está acostumbrado al ejercicio, consulte con su médico antes de comenzar una rutina. Otros motivos de consulta al médico antes de comenzar un programa de ejercicio son los siguientes: si la persona presenta dolor o presión en el pecho, si a la persona le dificulta respirar o se marea muy constantemente, si presenta coágulos de sangre, si tiene infecciones, llagas que no sanan, inflamación en las articulaciones, procedimientos quirúrgicos recientes y hernia. En estos casos, evidentemente hay que consultar al médico para que nos dé el ok para que esta persona pueda realizar su actividad física. Deberían, en este caso, usar ropa holgada y cómoda y calzado resistente y de buen calce. Ahí, por ejemplo, tenemos un temita también, que usualmente ponele, por ejemplo, nos vamos a sus casas a que ellos hagan su actividad física. Así como están, nomás van a querer entrenar. Con sus zapatillas nomás, o con esas chatitas, las famosas chatitas de tela que usan las abuelitas, así nomás quieren trabajar y no se puede entrenar de ese modo.
siempre tienen que utilizar un buen calzado para poder trabajar. Un champión, en este caso, que tenga una cierta amortiguación para los impactos que de repente pueda realizar en base a algunos ejercicios, ¿verdad? El calzado debe contener el arco del pie y tener el talón elevado y acolchado para absorber los impactos. Asegurarse de que el calzado esté destinado al tipo de actividad para lo cual o la cual se utilizará. Por ejemplo, existen zapatos especialmente diseñados para caminar, bailar, jugar tenis o correr. Entonces siempre tiene que ser en base a la actividad que se va a realizar. Si no está en actividad actualmente, comenzar despacio, que es lo que les venía mencionando, ¿verdad? Ir realizando actividades de a poco, sin tanta intensidad, para justamente prevenir ciertas lesiones que pues, de repente queremos evitar ciertas lesiones y nosotros le terminamos lesionando con nuestra actividad física, ¿verdad? Entonces, tiene que ser graduado todo, tiene que ser meticuloso todos estos ejercicios. El ejercicio es bueno solo si lo hace sentir bien. Si tiene gripe, resfrío u otra enfermedad, espere a sentirse mejor antes de ejercitarse. Y si no hace ejercicio durante 2 semanas, vuelva a comenzar con calma. No pasa nada en ese caso, ¿verdad? Evidentemente, en estos casos yo suelo recomendarle mucho a mis alumnos profes, ¿verdad? Que por lo menos le controlen la presión a sus practicantes antes de realizar una actividad física. Si está con la presión alta o muy alta, porque hay gente que tiene su presión alta y te dice, mi normal luego siempre luego es 15 9, ¿verdad? Bueno, que no esté 20 y algo su presión en este caso para poder trabajar. Tiene que estar en teoría, si es, padece de presión alta, que tenga ese rango de presión arterial que usualmente no le hace sentir mal, ¿verdad? Que no sea muy elevado tampoco. Si sienten dolor en los músculos o las articulaciones el día después de ejercitarse, significa que se ha excedido. La próxima vez, ejercitar con menos intensidad. Si el dolor o la incomodidad persisten, hay que indicarle al adulto mayor que hable con su médico. No es lo mismo como cuando nosotros entrenamos después de mucho tiempo y nos sobrecargamos o no nos sobrecargamos. De todas maneras, estamos todos doloridos al día siguiente, ¿verdad? O días después incluso. En el caso de ellos, no debería ser así. Entonces, en esos casos, lógicamente, debería consultar nuevamente o guardar reposo por lo menos 1 o 2 días y después adentrarlo otra vez. Se puede hacerlo 3 veces a la semana los entrenamientos, así que en ese intervalo de tiempo también va a ir descansando un poquito más. Muy bien. Las principales ventajas de hacer ejercicio a partir de los 60 años. Ayuda a mejorar la autonomía, memoria y salud y calidad de vida. Ayuda a mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza, al tiempo que reduce el riesgo de caídas habituales en la tercera edad y permite que la persona mayor se mueva con más soltura. Mejora evidentemente el sistema inmunológico, muchas veces débil en la vejez. Mejora la capacidad cardiorrespiratoria, mejora el humor y la autoestima. Algunos estudios indican que hacer ejercicio regularmente disminuye el riesgo de padecer demencia senil, combinado con una dieta equilibrada y adecuada para personas mayores, reduce el colesterol malo y la presión arterial, favorece o factores de riesgo, perdón, para enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas e incluso accidentes cerebrovasculares, que es el famoso derrame. Muy bien. Un ratito. Profe, justamente como ahí te puse en el chat, por ejemplo, mis alumnas mayores, por ejemplo, ellos vienen con chatita y Sí. yo le digo, traigan su campeón y para hacer, pero como te digo, son reacios así. Y más ellos se quejan de los pies, ¿verdad? Y yo eso que le digo, Justamente. Sí.
calzado, es por el calzado, le digo, pero como los abuelitos, vos le tenés que repetir 100 veces para que, para que Exacto. te hagan caso, ¿verdad? Y después también quieren hacer, por ejemplo, todo lo que hacen los jóvenes también dicen, no, yo puedo, ¿verdad? Pero en realidad se cansan más, ¿verdad? Hay que imitar también. Ahora